la gente andaba en otras cosas. Decidieron no cerrar el grupito, pero recibieron un mensaje del maestro que les decía: nosotros, a través de ustedes, hemos estado irradiando toda la energía que nosotros podemos, a través de los grandes Himalayas, la hacemos extensiva a ustedes y de ahí pasa al resto del planeta. Así que ustedes están haciendo un trabajo constante, energético, formidable, espiritual. Nunca olviden que dos o más en el nombre del Señor es lo necesario para la presencia de nosotros. Y eso me bastó, porque yo tuve muchas logias, muchos grupos, y a veces la membresía eran 2, 3, 4. A veces eran más, a veces eran poquito. Y eso no me amilanaba, yo seguía dando de clase y crecía más, porque los eventos en las personas son cíclicos. Cada persona tiene un evento cíclico, que se les acaba, como le digo yo, la corriente, y tienen que volver a tomar energía y regresan. Y pierden los impulsos por lo que se dejan confundir por los absurdos de la tierra. Recuerda que nosotros, esto es luz, y las tinieblas trabajan en contra de la luz. Por este motivo, las tinieblas son aquellos que despejan la vista, que no dejan ver ni a la derecha ni a la izquierda, porque eso lo llevan, le crean problemas, le crean conflictos, le crean ideas, le crean compromisos y más cosas, y la gente accede a las tinieblas inconscientemente, y no saben que las tinieblas pueden actuar a través del primo, de la parienta, de la fiesta, de la amiga, o del amigo, o hasta del hijo, porque toma cualquier posibilidad para que tú dejes de asistir a tu reunión. Ahora, aquel que persevera triunfa, y la luz se mantiene activa. Yo desde entonces no aprendí que eso no me preocupa más nada. Si venían, y si no venían, problema hacia el futuro. Cada cual volvía, se reciclaba en la luz, en el futuro volvía. A veces había muchachos que demoraban hasta 6, 7 años en volver a pasar ese sueño, como le decía, de confusión, y volvían a integrarse a los estudios con duplicado el esfuerzo, con mucho esfuerzo. De todas formas, este conocimiento sagrado, este conocimiento simpático, más que ahora ustedes lo sacan en un disquito y les queda. La gente no le importa si vinieron 10 o si vinieron 200. Lo que le interesa es lo que hay ustedes todas acá. Bueno, vamos a seguir. Nosotros estábamos hablando de la vida después de la muerte y habíamos dejado el espacio ahí. Yo había pintado, o creo que no, que la última vez no se llegó a pintar, porque estábamos haciendo los esquemas. No llegamos a empezar. Los esquemas, eran los esquemas. Fíjense para allá. ¿Tú no te caíste los papeles tuyos? No. Los esquemas hablaban de varias cosas. Ustedes, estos esquemas llegaron a momento, se los aprendan de memoria, que son los esquemas cósmicos y los esquemas solares. Recuerda que el cosmos solar, el séptimo cosmos, realmente es la parte más densa del logo manifestado. El gran logo manifestado tiene su triada en el manifestado permanente y su cuaternario cósmico acá en el universo, en el Mahabharata. Y el último de los cosmos, que viene a ser su Kamarupa, es el séptimo cosmos. Por ese motivo, recuérdense que estamos viviendo en el Kamarupa del logo manifestado, en la parte más abierta, en la parte más difícil, más densa, más apartada de la realidad. Pero aún así, el logo cósmico solar nos puede iluminar, porque en los estratos superiores del logo cósmico solar, en la Trinidad Sagrada, el logo solar, existe la verdad pura, la verdad del Padre, no mistificado por el cuaternario. Nosotros vamos a trabajar en la tierra densa del cuaternario cósmico solar, que es decir, que nosotros vamos a tener una mente inferior, un cuerpo emocional, un cuerpo etérico o pránico, donde está la energía, y un cuerpo denso o físico. Nosotros vamos a vivir el cuaternario isbálico, el cuaternario solar. Y yo me refería al principio que todo el sistema solar vivía en la parte más densa, del logo cósmico manifestado. Bien, yo les había dado a ustedes también una gráfica donde aparecía el logo cósmico manifestado en esta estrella, en este dibujito bonito,
donde aparecía el centro del logo cósmico. Después aquí los logos solares y las pequeñas son las monadas. Las monadas. Así que el logo solar de él emanan infinita cantidad, miles de logos solares, de logos solares múltiples. Y de cada logo solar, miríadas de monadas. Es lo mismo. Así sigue siendo después cuando el árbol lo ve con semilla, cada miríadas de semillas. Cada semilla es un árbol en potencia. Así el roble, con lo grande y robusto, vuela en el aire a través de una plumilla que forma la madre mata para expandir hacia el universo, hacia el resto de la tierra, su semilla, sin que nadie lo transporte, lo transporte el aire. Porque es un algodoncito muy fino que vuela con la semilla microscópica, una semilla muy pequeñita. No es microscópica, pero sí muy pequeña. Sin embargo, tiene adentro un roble, a donde caiga un roble. Bueno, porque esa es la ley. La ley hacia afuera, de adentro hacia afuera, se produce la manifestación. En el futuro, cuando uno regresa al uno, va de afuera hacia adentro. ¿Qué es lo que tratamos de hacer nosotros cuando recogemos el aura? Tratamos de entrar en la parte interna del espíritu para encontrar los cuerpos interno del hombre donde está la pureza espiritual. Porque la parte de afuera, entre más afuera sea la manifestación, entre más densa la manifestación, más velada está la verdad. Y hacia adentro, hacia la parte más interna, entre más sutil sea el pensamiento, los cuerpos más elevados, más sutiles, pues más cerca de la realidad. Nosotros estábamos hablando de ustedes, entonces, en estas formas en que se producía la involución y los procesos de la evolución. La involución iba recorriendo los 4 cosmos grandes, los grandes cosmos. Y después empezaba en el lobo isbárico. Déjenme ir con ustedes para que todo fuera más fácil. Vamos a ver acá. Estamos tratando de llamar a David a preguntarle dónde están los creyones. Ahí tiene que estar en el cuartito. Hay creyones aquí. Sí. Búscalo, yo no sé. No pudiste comunicar con él. Bueno, el esquema cósmico hablaba aquí de los 4 grandes cosmos con K, y en el último de los cosmos está el solar, donde está la manifestación de nuestro Ibara. Y esta es la tierra que el Señor nos dio para que nosotros podamos crecer. Gracias. Borrador. Entonces, habíamos hablado que la mónada bajaba por los 4 cosmos, los grandes cosmos, y llegaba al 7º cosmos. Y en este 7º cosmos podía atravesar 2 subplanos nada más, el primero y el segundo, es decir, el de 9ª dimensión y el de 8ª dimensión, que es Adi y Anupadaka. Y en Anupadaka se quedaba. Entonces, según la gráfica dice, las mónadas no descienden más. Del plano Anupadaka no pueden descender más. Ya no bajan más, pero bajan, sin embargo, las esencias monádicas. Las esencias monádicas bajan hasta el plano mental superior. En el plano mental superior, las esencias monádicas cambian de nombre y se convierten en esencias elementales. Ahora ya cuando empiezan a tener, son esencias elementales. Entonces, como esencias elementales, ellas van a animar las materias del plano. Estas esencias elementales en realidad son mónadas que están en involución, pero son las que animan el plano. Proyecciones de la mónada. Son descensos de la mónada en los planos ya solares, pero hasta Anupadaka puede descender la mónada como tal, pero ya hacia debajo empieza a descender sus esencias monádicas. Cuando lleguen al plano mental superior son esencias elementales para constituir el primer reino elemental. Este primer reino elemental yo le mencionaba a ustedes que es bien fijo, entra en el plano y se acomoda, es fijo, es estable en las virtudes que se hayan producido en ese plano. Viven dentro de las virtudes, y entonces son virtudes que van creciendo y cada vez va siendo mayor la expresión de conciencia que tiene el elemental 1 en el plano causal. Por otro motivo, nunca se desplaza. Cuando un hombre, por alguna razón poco frecuente, pero cierto, deja de ser virtuoso
y se convierte en no virtuoso, se desbarata las sustancias acumuladas en la virtud y el elemental emigra y se va. Entonces eso se le reconoce en el budismo como la ira de los dioses, porque el individuo cambia de temperamento, se convierte en otro hombre diferente de aquel que tenía esencias de divinidad a un hombre sin ella, que parece como un estadio primario, sin esencia de divinidad manifestada. Todos tenemos la esencia de la divinidad, pero no siempre la puede manifestar la personalidad. Nuestra personalidad a veces logra reflejar la esencia de la divinidad, pero en la mayor parte de los no desarrollados, en los planos causales, pues no se presentan, si no parecen ser divinos, parecen ser más bien furiosos, animalescos, hombres sin conciencia, porque realmente la conciencia elevada no ha podido ser expresada. El plano superior, el plano causal, es el que le da al hombre la conciencia divina, la conciencia suprema. El elemental primero, el primer reino elemental, decimos que es estable, que es bastante fijo, se quedan las materias estables de tipo virtuosa, vive en ella y patentiza ese molde que va a seguirse reproduciendo como es del ego, en todo, como reflejo del ego en todas las futuras encarnaciones. El hombre ha de renacer con la cantidad de virtud que logró acumular en su ego en todas las demás encarnaciones. Si el hombre cayese en ese estado enfermizo de la ira de los dioses, donde él deja de ser virtuoso, se le retira el elemental, el hombre volvería a un estado retrógrado de evolución, perdería toda una ganancia espiritual, cosa que nosotros no observamos muy frecuentemente. Déjenme explicarle que existe un caso, que la vez anterior no lo había mencionado, pero existe un caso en que el hombre, dicen, pierde el alma. Las almas llegan a ser tan inertes, tan fatales en sus procesos, que se produce un descoyuntamiento del ego reinante con la personalidad proyectada. La personalidad pierde el ego y se queda a la deriva, porque se ha roto todo contacto con los ligamentos supremos o divinos. Eso es cuando la maldad es constante y el individuo en su personalidad no tiene un solo rasgo de bondad, ni uno. No ama a nadie, porque la mayor parte de los hombres que sea aman a su canario, aman a su gatito, a su perro, no. En las almas perdidas, donde el hombre no ama a nadie, ni a animales, ni a nadie, y se produce la pérdida del alma. Realmente el ego se regresa, se retira el rayo primario, ya no recibe más emanaciones de esa personalidad, que se desintegra lenta y progresivamente en un estadio muy negativo, más abajo de los dinteles que se le designa a los hombres para la desintegración, que nosotros lo conocemos como octava esfera, en un lugar horrendo donde se destruye en sus elementos, en sus propios elementos, y no queda nada de la personalidad. Sin embargo, al tiempo, y cuando el hombre llega al estado final de gloria, cuando ese mismo ser que ese ego ha hecho otras rayos primarios, otras nuevas encarnaciones, y ha terminado y va a enfrentarse con las grandes iniciaciones, de pronto resurge aquel monstruo que no pudo vencer en el pasado y se afrenta a él. Estos seres son temibles porque es la más grande de las pruebas, que salen esas entidades para hacerle la grande resistencia. La grande resistencia. Que no, por suerte, no es lo más frecuente, pero siempre en alguna medida nosotros vamos a encontrarnos el guardián. Ese se llama el guardián del umbral. Se llaman guardián porque cuídase de que tú no entres al umbral hasta que tú no lo venzas a él. Esa prueba en el pasado te hizo perder hasta el ego. Ahora se te vuelve a presentar como guardián del umbral. Es horrible, espantosa, llena de todas las tentaciones, y el individuo crecido en ego la vence, la elimina, entonces gana el grado que en el pasado desaprobó. Ahora lo gana. Cuando ganas la contienda contra el elemental.
esas elementales que vienen, que surgen del pasado, porque en realidad no se trata de un ente, es un elemental forjado en el pasado, el guardián de un umbral. Pero los guardianes de los umbrales son varios. Hay varios acechamientos que tuvo en el pasado, hay varias pruebas que en el pasado fracasaste siempre ante ellas. Y ahora todos se van a presentar en el estadio cuando tú eres un discípulo de alto grado. Empiezan a sucederte cosas espantosas que no le sucede al resto de los demás. La gente dice, parece mentira, es un santo y todo lo malo le pasa. Todo lo malo, lo pésimo le pasa. Porque él tiene que compensar las vibraciones negativas que en el pasado las dejó vivas, ahora las tiene que eliminar. No se eliminan por odio, jamás se eliminan por odio, sino por comprensión. Por comprensión. Y sobrepasan la prueba por comprensión. Hasta que llegue el momento que esa prueba no te asuste más. Ya te lo puedo volver a poner, ya tú te has iniciado como maestro de ese tipo de prueba. Esa depuración que usted está hablando es en este plano físico. En este plano, físico. nacido en cuerpo físico. Tienes que tener vehículo físico denso, vivir en esta gran noche del alma. Recuérdense que las almas, en los estados iluminados de conciencia en el ego, cuando bajan a la tetráctica cósmica solar, entonces que nacen como personas, con mente inferior, con emociones, con cuerpo denso. Esto se le llama la noche del alma, donde el hombre pierde el sentido de su propia divinidad. No sabemos que somos divinos. Por tal motivo, imperecederos, jamás moriremos, somos eternos. Cambiarán las vestiduras, pero yo seré el mismo. Nunca el yo interno morirá, jamás. Existirá en todos los momentos, con todas las contingencias, sobre todos los embates, porque el ego es hijo y es el mismo reflejo de Dios, del Padre. Por tal motivo, hemos visto aquí que cuando descienden los elementales hasta el plano mental superior, se convierten en elemental del reino 1, que hemos explicado. Ahora, cuando descienden al segundo reino elemental es en la mente inferior. Entonces ahí no son tan fijos. El elemental vive dentro de las ideas. Cada vez que hay una vibración de idea, él se posa en la idea, se posa en la otra. Pero si la idea no está del todo terminada, no está bien formada porque no obedece a la realidad, sino a la imaginación, pues con el tiempo el hombre la cambia y ellos se van y vuelven y aparecen por otro lado. Quiere decir que son fáciles de cambiar de posición. Dejan una idea que mantienen lo más que pueden hasta que ya no pueden más con ella, la dejan destruir y entran en la próxima nueva idea. Casi siempre esto hace que el hombre vaya creciendo. La idea, el elemental del segundo reino se queda fijo ahí, y yo soy así, y esto es lo que yo pienso, y esto es lo que yo pienso. Él defiende la idea. Y yo pienso eso, hasta que llega un momento que es tan grande la evidencia que el elemental no le queda más remedio, se le raja la forma, han desmoralizado la idea, otras verdades mayores que esa idea falsa, se desbarata la idea, ellos se van, y en poco tiempo, al construirse una nueva idea muy mejorada de lo que antes se concebía, entran en ella. Es decir, que ellos son más cambiantes en el pensamiento. El elemental del segundo reino es más cambiante. Pero es bastante fijo también porque demora más tiempo. No es tan rápido de destruirse. Ahora, Es seguro en el plano mental. en el plano mental, pero con el hombre nacido cada vez en vida. Siempre se utiliza el vehículo completo. Para que el hombre esté en la tetráctis. El hombre necesita estar en la tetráctis, sí, usando los 4 cuerpos. Acuérdense que se le dice 4 cuerpos: al mental inferior, al emocional, al etérico y al físico. Los 4 vehículos de la tetráctis cósmica, que es el hombre, que es el séptimo reino de evolución. Estamos diciendo la involución. Bueno, la involución continúa. Las mónadas, pasando un periodo de tiempo bastante largo, en una cadena entera, bajan del reino mental, el reino segundo, al reino tercero, en el mundo astral. Entonces ya esas sustancias, esas mónadas involutivas, como los elementales, estos elementales o esencias elementales, estos elementales pues se le llaman del tercer reino. Ellos viven en las pasiones, en las emociones. Las emociones son más sutiles, pero a medida que van bajando, van hacia abajo, y se convierten en pasiones. Ya tienen que sentir un hombre una enorme pasión
para que él responda. Pero después él obliga al cuerpo astral a sentir pasiones, porque él es constantemente como una energía, como un cicloncito energético, que te hace sentir la emoción y te hace sentir, no se me quita la emoción, no se me quita el deseo, esas ganas de hacer esto, de aquello, de lo incorrecto, de lo malo. Bueno, ¿y por qué yo tengo que ser así? ¿Por qué esa esencia negativa de mí? ¿Por qué yo tengo que ser? ¿Por qué? Si yo soy divino, ¿por qué siento cosas malas? ¿Por qué pienso malo? ¿Por qué dudo de todo el mundo? ¿Por qué me confunden? ¿Por qué yo tengo que pensar mal de fulano, mengano, a quien yo adoro? ¿Por qué pienso mal de mis hijos, de mi esposa, de mis amigos, de mis hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué me cae duda? Porque el elemental mental se cambia de posición, pero el elemental astral, como están unidos en un Kamamana, en un bloque Kamamana, el de abajo obliga al de arriba a estar constantemente pasando de un lado hacia el otro. Porque yo les digo a los muchachos que los elementales de tipo emocionales son patines, van de un lado al otro con una velocidad enorme, jamás están tranquilos, no tienen estabilidad. Las emociones duran poco, pero son quemantes, fuertes, y constantemente regresan y hacen que la mente las siga. Hay un tipo de humano que depende del grado de evolución en el que ellas dominan, que son los individuos muy pasionales, en el que tienen todo el nivel de su conciencia en la pasión. Es decir, este individuo tiene su nivel de conciencia. El nivel de conciencia es el nivel de control. El nivel de control lo tiene allá abajo. Entonces prácticamente no tienen control de sus pasiones. Las pasiones juegan con ellos porque son cambiantes, son como patines que se corren de un lado al otro. Y cada vez que tú crees que una parte ya está vencida, se mete el patín por ahí y te hace sentir lo mismo. Entonces no estoy libre de estas emociones, que ya no las practico, que no las uso. Sin embargo, de pronto me fui para allí por un sueño, por una vivencia, no sé qué, y sentí pasión de ese tipo. ¿Por qué? No lo puedo controlar, es incontrolable. Pero si pienso en ella, es peor. Porque las emociones solas vienen y viajan. Y cuando viajan, obligan a la mente a pensar en ellas para mantenerlas vivas. Pero a veces no es así. A veces es la mente la que quiere tener pasión. La mente. Entonces la mente del individuo, muy ávido en el conocimiento oculto, dice, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo me lo merezco. ¿Se lo cree? Y va a buscar la baja pasión y la encuentra. Después no se puede salir de ella. A veces que la cosa empieza arriba, hacia abajo, a veces de abajo hacia arriba, porque ellas son un bloque llamado Kamamana. ¿Me entiendes? Ese es el bloque Kamamana. Yo lo subdivido y le digo bloque kamarúpico, porque Rupa, que es el de las formas más inertes, y Mana es el de las formas más pensantes. Cuando domina el Rupa, la manifestación domina las formas negativas, más densas. Acuérdense que los elementales van hacia abajo en su proceso de involución, no por malo, sino por bueno, porque ellos, a medida que aumenta la resistencia, se sienten más poderosos y más vivos. Y la evolución llega hasta que la materia se detiene en vibración. Es tan grande la vibración que no se pueden desplazar hacia ningún lado, en los minerales. Llega hasta ahí. Y ya dejan de ser elementales, se convierten en conciencia mineral. Cuarto reino. Así que el tercer reino pasa a cuarto. Cuando llega a ser cuarto reino se queda como conciencia del mineral. Ahí termina la involución y empieza la evolución. Después de la conciencia del mineral se pasa a la conciencia del vegetal, que ya es distinta, tiene más sensorios. Después la del animal, que sale a buscar las experiencias, y después la del hombre, que somos nosotros, con el cuaternario inferior que nosotros tenemos que dominar, que tenemos todos los demás anteriores dentro de nosotros, los 7 reinos dentro de nosotros. Nosotros tenemos el reino 1, el reino 2, el reino 3, el reino 4, tenemos minerales, tenemos de todo, todos los reinos viven dentro de nosotros. Y tenemos que dominar los 7 reinos. Después que nosotros dominamos los 7 reinos, dejamos el cuaternario inferior solar y ya somos iniciados, llamados adeptos. Y por tal motivo ya tenemos otras vivencias en otros planos de la conciencia. Bueno, hasta aquí entendieron. Cuando estamos en el reino mineral, los minerales no son iguales. Hay minerales bobos y minerales vivos.
por radio, mira, que tienen aquí una actividad que acaba de... Todos ellos las tienen plantas tienen conciencia. son plantas bobas y plantas vivas, que a las que se mueven a todos. En realidad no sé qué tú le llamas una cosa que le llamas la otra. Pero nosotros consideramos que la vida es una Las que sola. evolucionan a través de las plantas. No, la vida es una sola, tenga más o tenga menos actividad. Pero es una sola, la vida. La vida en realidad viene del segundo aspecto de la divinidad del Hijo. El segundo aspecto llamado aspecto Hijo. Fohat vivifica los cuerpos, desciende la vida y la vida produce la animosidad, el alma. Así que el segundo aspecto regala el llamado alma. Todo tiene alma. Todas las cosas poseen alma. Y cada alma tiene una función ante la creación. Dentro de ellas están los minerales, los vegetales, los animales, el hombre. Y también los reinos evolutivos. Todo posee alma. El alma y la vida están dadas por el segundo aspecto de la divinidad, que es el que produce la animosidad o la vida senciente. Si el segundo aspecto no existiera, la materia se mantendría inerte. Pero el segundo aspecto de la divinidad es el que hace que se formen las combinaciones atómicas. No son todos átomos unificados idénticos, sino que los diferencia en multitudes de átomos con diferentes funciones, crea las reacciones químicas inorgánicas. Y después, el segundo aspecto le da la animosidad, las reacciones químicas orgánicas. Organiza los cuerpos desde el punto de vista vegetativamente y le da la vida, que es atributo del segundo aspecto de la divinidad. Así que el segundo aspecto de la divinidad trabaja sobre el aspecto paracrítico, que es el primero en descender, pero es el llamado tercer aspecto de la divinidad, sobre la materia inerte, sobre sus átomos, y los vivifica. Digo, los vivifica, no, los organiza. ¿Cómo podríamos entonces definir aquí el concepto de alma con todos los demás conceptos? El alma es un estado de conciencia, es un vehículo de conciencia. El alma es el que va a ser vehículo de conciencia. La conciencia viene a través del Padre y el vehículo de la conciencia es el alma. Y los cuerpos son los vehículos de la vida. Es posible que un vehículo físico tenga vida y otras veces no tiene la vida. Hubo vida, se fue la vida. Junto con la vida se va la conciencia y la evolución reinante a otro plano. En otro plano existe el aspecto padre y la conciencia, pero no la vida orgánica. Posteriormente se retira el estado de conciencia y regresa al Padre como estado absolutivo, de absolutividad. Esto sucede en grandes periodos de tiempo, no sucede vida tras vida, porque jamás la conciencia se separa del vehículo, del alma. El alma y el espíritu se mantienen juntos durante todo un periodo de proceso. El alma adquiere cuerpos, por eso se le llama en las religiones, le dicen alma, animal, alma inferior y alma superior o egoica. Se le dice así porque acuérdense que el ego de nosotros es nuestra verdadera alma. Nosotros vamos a nutrir al ego de toda la experiencia que el alma animal le lleva y le regala. La energía la capta el alma animal y cuando la despolariza se le entrega al ego. Y el ego crece todas las encarnaciones de la dádiva de las personalidades, de la información y de la vida, de la energía dadivosa que le dan las personalidades. Toda la energía es entregada. Por tal motivo, el alma inferior cumple una función con relación al alma superior, pero ella depende del segundo aspecto de la divinidad. Acuérdense que todo lo que tiene ánima viene del segundo aspecto de la divinidad. Lo que tiene espíritu, del primer aspecto de la divinidad. Bueno, vamos a ver. Entonces, yo les había hablado a ustedes. Aquí yo había hecho un trabajo que era sobre el cosmos solar, la parte disbárica. Esto es un poquito más complejo. No sé si tendrías que coger la segunda página. ¿Qué página? ¿Qué dice la segunda página? Dice cosmos solar. Cosmos solar. En el cosmos solar vas a encontrar ahí que existen los planos. Dice, arriba está el séptimo cosmos solar. Entonces van a aparecer los planos. Planos de novena dimensión, octava, séptima, y van bajando los planos hasta la tercera dimensión, que es la física. Así que tenemos tercera dimensión física, la cuarta dimensión astral, la quinta
que está dividido en dos, en el mental inferior y en el mental superior. El mental superior corresponde al ego. La séptima dimensión o buddhi es la parte intermedia del ego, y la parte de Atma inferior, que es la parte más elevada del ego. El ego ya está mirando por la parte de afuera, que dice que tiene tres: a Atma, a Buddhi y a Mana superior. Estas tres es el ego. Es la segunda evolución. Esta es la tercera evolución, que es el hombre. La primera evolución está arriba, lo que se le llama, nosotros lo conocemos como evolución de la mónada, pues, evolución monádica, que sería la novena, la octava y la séptima dimensión. Aquí arriba yo lo había puesto, es manifestado permanente, pero de la parte final, de la parte izquierda, yo les puse ahí que están los mundos divinos, los mundos monádicos y los mundos espirituales. Ahí les puse los átomos permanentes que existen en ese plano. La mónada posee tres átomos permanentes. Le pinté una línea de puntos divisoria, que es la línea que lo separa del ego. Esta línea divisoria está en el nirvana. Separa la parte de la triada superior del nirvana del cuaternario inferior del nirvana. Esa línea nirvánica separa al ego de la mónada. El ego, por tal motivo, se comunica con la mónada a través del aspecto átmico. Empieza el ego en Atma inferior, y la parte monádica pues tiene las tres partes superiores de Atma, el 1, 2, 3 de Atma, que es la parte superior. Por tal motivo, el ego está comunicado por Atma con la mónada y recibe de la mónada los impulsos. Estos impulsos no siempre descienden a la personalidad, que es la parte de abajo, que yo le puse afuera bien grande, personalidad, en una llave que tiene los cuerpos mental inferior, astral y físico. El Atma está en el ego. La mayor parte de los hombres no tienen desarrollado en realidad los cuerpos átmicos, sino que los tiene en ligeros toques de Atma, de espíritu. Por eso se dice, la mayor parte de los hombres no poseen espíritu manifestado, cuerpos espirituales, y se hace necesario poseer los cuerpos espirituales para el progreso espiritual. En la mayor parte de los humanos, la gran masa de los humanos no está desarrollando los cuerpos espirituales, están desarrollando los cuerpos mentales. El cuerpo mental del ego, fíjense que el ego tiene tres los cuerpos espirituales llamados Atma inferior. Buddhi, que es un reflejo de esos cuerpos espirituales con la sabiduría del Padre, y entonces el cuerpo mental superior, la parte mental superior. El hombre posee la mente inferior, la mente que va a la escuela, pero esta mente superior que corresponde al ego corresponde a la mente de las virtudes. Las virtudes no se aprenden en la escuela, las virtudes se aprenden chocando con la vida, con los objetivos, con los choques, con los enfrentamientos de la vida. Uno al principio lo hace mal y después lo rectifica por el karma. Llega el momento que aprende la lección, y lo que está bien aprendido en la personalidad es absorbido por la mente del ego y se queda estable y permanentemente en el ego. Así que la personalidad regala lo logrado, los grandes logros, donde el ego los mantiene eternamente. Una virtud nacida en una personalidad, en cualquier personalidad de tus personalidades vividas, una virtud se quedó en el ego y nace en todas las personalidades. Ese niño nació virtuoso de esa virtud. Hay otras virtudes, no afloran, pero ya viendo una que afloró, va a iluminar a la mente superior, y el hombre va a entender que necesita tener más, que necesita tener perdón, comprensión, tolerancia, resistencia, equilibrio, valor, fuerza, en todas las demás virtudes que son básicas para que se forme el ego. Uno lentamente va formando. Puede ser que yo tuviera 3 o 4, pero no fuera hombre de valor. Todo me daría daño, me tiraría al suelo. No, es necesario que crezca la tolerancia a las cosas, el valor, la comprensión, la resistencia, el aguante.
Cuando llega el momento de ser así, entonces se convierte el hombre en un hombre capaz de enfrentar las grandes batallas. Y a ellos los maestros se dirigen para darle las grandes obras. Haz tal cosa, porque sabe que no se doblan ante el miedo. Porque tienen el valor, la resistencia, la tolerancia, la inteligencia, la comprensión de la verdad. El valor te lo da la comprensión de la verdad. Cuando la verdad aflora a tu mente como una realidad, no le tienes miedo a eso, ni a nada. Perdiste el temor. El temor es hijo de la ilusión falsa de la ignorancia. La falta del conocimiento real, esa gran ignorancia llamada aviria, hace que el hombre sea cobarde. El valor es de los individuos que saben de la gnosis, de la sabiduría, de Sofía. Es necesario que la sabiduría, el entendimiento de las verdades crezcan en la mente del hombre. El hombre que sabe la verdad no le teme a la mentira. Reconoce demasiado bien el valor de las cosas y la importancia que tienen ante lo divino. Y lucha como una columna para defender lo divino. Y no se doblega ante los impedimentos y ante las barbaries de los hombres que desconocen esta verdad. De ahí nosotros vemos los grandes seres, los grandes santos, los grandes inmensos seres que han soportado estoicidades. Y ahí tranquilo. Anibesa en una vida anterior se dejó quemar viva y seguía pregonando la verdad. Giordano Bruno. Como Giordano. Y no se preocupó. Mátenme, que no podrán matar la verdad. Yo no moriré, viviré eternamente. La verdad vivirá porque encontró la verdad. No le teme a nada. Cuando un individuo encuentra la verdad y pierde el miedo al temor, el temor a la ignorancia, lo desconocido, cuando ya tú conoces las cosas, no le tienes miedo. Un individuo no entra en una oscuridad porque tiene miedo de lo que se encuentra. Pero si él durante años estuvo caminando por esa oscuridad, no le tiene ningún temor. Él es el guía de los demás. Vamos, yo no tengo miedo de eso. Lo conozco. Porque conocer hace perder el miedo. Así que la sabiduría del hombre empieza en la mente inferior. Es necesario que el hombre se eduzca primero en las condiciones del espíritu. Primero, tienes que saber. Aprender todo cuanto existe y verle los órdenes, entender las verdades, limpiarlas de toda mentira y organizar tu mente y crecer en la verdad, hasta que llegue el día en que ya nada te asusta, ya conoces la verdad. Eres el hijo del Padre que todo lo puede y pierdes el temor. Nace en ti el valor. Cuando ese valor nace en el cuerpo causal, en la mente superior del ego, y se mantiene allí como virtud, condición permanente, estable, cuidada por el elemental uno, estable, y vas a vivir en todas las encarnaciones con esa condición nacida. Va a nacer en tus personalidades, en todas tus personalidades, porque la ganancia del ego se regala en todas las personalidades. Yo le contaba a los muchachos que las cosas imperfectas que nosotros hacemos, el conocimiento mediocre, el imperfecto, las vivencias imperfectas del hombre, se quedan grabadas en el ADN y nacen como tendencias de miedo o enfermedades por miedo y por ausencia de poder. Sin embargo, en el ego no existen las impotencias. En el ego nada más que los logros. El ego recibe nada más que el logro. Y es lo que transmite las personalidades. El ADN transmite las enfermedades, las herencias viciosas. Se la dan a la prole, a los hijos, a las descendencias. También las santidades. Un individuo santo lo transmite esa genética. Y los santos nacen en esas líneas genéticas, buscándole ese acorde sacro que viene en el gen. Muchos individuos al nacer, muchos seres adelantados al nacer, buscan la genética de la madre y del padre. Y deben ser seres muy superiores para que la genética sea suficiente para que ellos puedan nacer. Buscan la genética, que es la depuración de las vibraciones genéticas.
Acuérdense que se dice que los pecados de los padres se transmiten hasta la séptima generación. Por ejemplo, enfermedades genéticas pasan hasta la 7 generación, hasta que son modificadas por el esfuerzo de los nacidos en esas 7 encarnaciones, que son las rectificaciones de la mala genética. Pero no en el ego. El ego no hace nacer lo defectuoso, nada más que lo virtuoso. Cuando aparezca en una persona un defecto al nacer, no es el ego que se lo transmite. ¿Quién podrá hacer? Los átomos permanentes. El átomo permanente, nosotros tenemos un átomo permanente, que eso lo pinté en la gráfica, como unos circulitos con una bolita en el centro. Para diferenciarlos, son 7 los átomos permanentes. 2 en la personalidad, 2 en el ego y 3 en la moral. Siempre los átomos permanentes van a estar en el plano atómico de ese plano, en el subplano atómico de ese plano. Si es físico, en el subplano atómico. Si es astral, en el subplano atómico. Si es mental, en el subplano atómico. Así hasta Adi. La materia divina, son un átomo permanente en el atómico. Son 7 los átomos galvanizados en estas condiciones. Vamos a hablar de lo que nos corresponde a nosotros en el sistema solar. Eso no es el átomo simiente. Ese es el átomo simiente. Sí. En él se van a grabar toda la cuantía de tus éxitos y tus fracasos, tus actividades, tus ganancias y tus pérdidas, y tus equivocaciones. Por ejemplo, yo tengo tendencia a cometer error de este tipo. Y mucho antes de nacer, los videntes pueden ver de que yo me voy a dedicar al robo, porque yo soy muy débil para eso. Me gusta coger los genes y se puede ver en el gen, en la personalidad, los videntes, los que tengan capacidad, pueden ver la tendencia viciosa o del genio o de otras enfermedades astrales, o defectos astrales que no lo tenemos. Y entonces los grandes maestros que en el pasado existieron y que existirán en el futuro, dándose cuenta de que la personalidad tiene esta vibración, nosotros decimos kanda, su tendencia al vicio, tratan de mitigarlo, poniéndole actividades contrarias a las que puedan cometer errores. Por eso decían que a los ladronzuelos del pasado, los grandes instructores le daban la llave de la casa. Los ponía a prueba. Ellos reaccionaban como a mí me va a dar eso, sorprendidos, pero es que en esa sorpresa iba la posible ganancia de no cometer más el error, para no quedar mal ante aquel ser que confió en mí. Entonces los grandes instructores, viendo que el amor que le sienten a él es grande por alguna razón, le entrega la llave. Cuídame la casa tú. Ellos se quedan, pero no obstante lo cual es una lección. Los ayuda y eso siempre da resultado. A los pequeños pilluelos, tú les das la credibilidad, creo en ti. Y ellos, por esa credibilidad, jamás nadie fue así, nadie le dio credibilidad a ellos. Ellos no se sintieron tan honrados. De pronto esa honra es tan grande que es más importante para ellos sentirse honorables que robarse las cosillas que se iban a robar. Se quedan, los educan por amor. Entonces, por eso la sociedad del futuro va a ser una sociedad bella, porque se va a educar por amor y por inteligencia, y por comprensión, por tolerancia. Pero tienen que haber instructores que ya hayan pasado por los estadios inferiores y ya estén ellos autorrealizados en cierto nivel para poder ayudar a las masas. Pero se dicen que a medida que crezcan los ciclos, que el hombre avance en evolución, así será la educación. Será ejemplarizante, ejemplarizante. Los discípulos amarán a sus instructores y por el amor al instructor se dejarán de cometer errores, por no deshonrar la honra que tanto glorificó. Yo les estaba hablando de estos subplanos en el plano mental inferior. En el plano mental inferior nosotros tenemos 4 subplanos mentales. El 4, 5
el 6, 7. Mirando esto desde el punto de vista de un estudio separado, un estudio sobre la personalidad que debemos estudiar, esa parte de la mente está formada por lo siguiente. Ustedes saben que la materia séptima siempre, que viene a ser la más baja del plano mental inferior, pues ahí el hombre va a tener las mayores actividades en las primeras 100 vidas. Las primeras 100 vidas del hombre, pues, y las segundas 100 también, a las 200, vamos a contar las 200 primeras vidas que vive un alma, va a vivir materia 6-7 desde el punto de vista mental y materia 6-7 desde el punto de vista emocional. El individuo no va a ser muy alto en condiciones, no va a tener virtudes expresadas, no va a tener ninguna virtud, van a ser bastante inmaduros en todas las líneas. Por tal motivo, van a ser arrogantes, van a ser vanidosos, van a ser ladronzuelos, van a ser pillos, van a ser abogadillos del diablo, van a tratar de hacerle trucos a las personas, porque la inteligencia la desarrollan ellos. Se creen que son los más poderosos si tienen inteligencia inferior. Como el bruto, la fuerza que domina en él es la fuerza física. Ellos dicen, yo soy menos bruto y la fuerza que en mí tiene fuerza es la mente, es el pensamiento. Yo soy más inteligente, por tal motivo, como soy más inteligente que él, tengo que jugar astucia. Y viven en la astucia. Pero la astucia es del 6-7 mental. Quiere decir que es para beneficiarte a ti, no para beneficiar al otro. Más bien, cortar el pan y darle un tercio al individuo y cogerte 2 tercios para ti. Es una astucia. Y entonces así desarrollan los primeros estadios de inteligencia. Cuando el individuo evoluciona más, las 300 y 400 encarnaciones sobre el planeta, ha pagado todos los karmas por las cosas que hizo, él aprende por dolor, que no lo debe seguir haciendo, que es incorrecto hacerlo, aprende la lección por karma, entonces ya están en las 4 o 5, la parte 4 o 5 de la mente. Entonces puede desarrollar las 4 o 5. La 4 o 5 es la parte científica, te mandan a la escuela a la universidad. Aprendes a pensar, nunca lo habías hecho, ya eres un animal mejorado. Uno es un animal, al principio, en las primeras 100 encarnaciones, sigue siendo un animalito, acabado de salir del alma grupo, pero ya no. En el 4 o 5 ya tú eres un hombre bastante edificado, bastantes pensamientos, vas a las universidades, y te vas doctorando de distintos puntos, y empiezas a aprender a pensar, y a clasificar las ideas, a comparar las ideas, a hacer análisis, cálculo, muchas cosas, a medida que desarrollas la mente y te das gusto, y ahí estás en vivo, sacando tus cuentas y tus cosas y calculando, hasta que llegas a tener 400 encarnaciones. En las 400 encarnaciones, pues tú tienes entonces, haces un cálculo, pero dices, sí, pero yo siempre calculé para mí. Yo tengo que calcular para mi familia y para la sociedad. Yo vivo en un país, en un lugar, en un pueblo maravilloso, que todo el mundo me quiere, voy a hacer por ello. Y empieza entonces el 4 o 5, la mente 4 o 5 a desarrollarse con intereses colectivos. Ya no son tan personales, son más colectivos. El individuo empieza a crecer en dignidades. Empiezan a crecer en dignidades hasta que empiezan a desarrollar las virtudes. Cada vez que desarrollan la virtud, va para el plano superior, que ya corresponde al ego. Al 3. Su plano 3 mental es del ego. Es el más bajito del ego, pero es del ego. Empiezas a crear las virtudes en el ego hasta que llega un momento que crece el ego. Entonces la personalidad empieza a perder fuerza, porque el individuo empieza a crecer como ego. Todas las personalidades cogen sus torrentes de conocimiento, la cantidad de vivencias, se las va pasando al ego y va nutriendo al ego de una sabiduría. Por tal motivo, el ego se fortifica después de las 400 vidas, que ha aprendido casi todo, ya ha vivido todo. Lo único que tiene que poner en orden todos los disparates que vivió en las 400 primeras encarnaciones. Las últimas 300 poniendo en orden esos disparates, rectificando todos los errores que tuvo en 400 vidas, y lo hace en 300. Va arreglando, y va arreglando, y va arreglando. Le suceden cosas malas. No, después, vamos a ver si después esto todo pasa.
todo pasa, empiezan a tener fe, empiezan a tener paciencia, empiezan a tener esperanza, empiezan a nacerle virtudes, porque en las últimas 300 vidas empieza a crecer el espíritu innatamente, sin darse ni cuenta, hasta que llega un momento en que estás tú en las 600 encarnaciones, empiezas a recibir entonces iniciaciones secretas de los grandes instructores a los cuales tú amas con tu vida. Y viene el conocimiento divino a completar el esquema de evolución y empiezan tus iniciaciones hasta que llega el momento en que te conviertes en un santo y sabio a la vez, que es el esquema que nosotros vamos a tratar de desarrollar. Yo le estaba poniendo a ustedes aquí que en la parte del ego, en la parte mental superior del ego, el primer subplano es el atómico. El segundo subplano, pero en ese mismo atómico están las resoluciones del espíritu. Porque a través de los planos atómicos se manifiesta la conciencia del uno, el espíritu. Por tal motivo, las grandes resoluciones, los grandes empujes son del ego y vienen por el subplano primero del ego, por el primer subplano egoico, por el atómico, porque ahí vienen las grandes resoluciones, la fuerte voluntad. Yo les había puesto a ustedes aquí resoluciones, voluntad, entrega total, porque es el momento en que el hombre dice, no, yo no quiero saber más nada de nada, yo me entrego totalmente a las leyes universales y hace una entrega absoluta y total. Entonces dejas de ser un hombre para convertirte en un Dios de realizaciones internas, en un sabio, en un santo. El segundo, el plano del medio, es el de las virtudes, que habíamos hablado, que son virtudes, que son facultades múltiples, que son talentos. El individuo nace con talento, nace con virtudes, dice, no, yo no sé de dónde lo aprendí, pero no lo sé, es cosa que sé, es cosa que puedo expresar, es cosa maravillosa, porque es un talento. Nació la parte de los talentos en el segundo aspecto, en la parte del medio del plano mental superior, el segundo subplano. El tercer subplano es el que está más abajo, pero es el de los ideales que hemos acabado de hablar. Ahora, en la mente inferior, que ya no es el ego, sino en el hombre, la mente inferior, hemos visto que el 4 o 5 está formado por la mente científica y la metafísica y la parapsicología, la superior al conocimiento, a la que se corresponde a la mente espiritual del hombre, a la mente donde hay resoluciones de entrega total, donde se sienten las maravillas de la individualidad. En el 5, que son a base de universidades, el mundo científico. El 6-7 hemos hablado de él, el hombre es furioso, tiene pasiones astromentales, por bueno que están divididos en dos. Están la furia, los odios, las venganzas, las mentiras, los engaños, porque el 6-7 es así, trabaja para el yo inferior, engañando a los demás para beneficio del yo personal. Y el 6-7, ya ven, que es muy bajito en todo. Nosotros lo vemos en la humanidad, y déjalo, él vive para él, no, a él no lo vas a convencer de nada, no tiene mente. No estás diciendo mentira, no tiene mente, no está crecido en espíritu. No hay cuerpos espirituales, no los hay. Cuando existe el cuerpo espiritual, no tienes que decirle nada, porque él te mira a ti y todo lo que tú estás hablando ya te lo está absorbiendo, y lo que tú no has dicho ya se lo imaginas, porque los cuerpos espirituales hacen que vibren ciertas vibraciones en el ego que tú mismo como personalidad no sabes que es el ego que está funcionando. Cuando las enseñanzas del espíritu son grandes, el espíritu le habla al espíritu, es decir, el ego le habla al ego. Hay clases que es que la mente le habla a la mente, y hay otras veces en que el ego le habla al ego. Cuando la mente le habla a la mente, tú puedes que lo olvides después. ¿Qué dijo? Yo no me acuerdo qué dijo, qué detalle fue que mencionó, qué palabra usó. No recuerdo, es la mente a la mente. Pero cuando el ego le habla al ego, jamás se olvida. Pasan los años y al final de tu vida, bien me lo dijo aquella señora, o bien me lo dijo mi abuelo, me dijo esta verdad, o aquel vecino maravilloso me dijo esto. Qué verdad tan grande, porque las verdades del ego al ego no pierden su vigencia, se mantienen estables, porque la vibración permanece. Todo en el ego es perecedero. Digo, es no perecedero, no se pierde. Bueno, nosotros hemos visto mientras tanto que
aquí está el cuerpo físico. El cuerpo físico ya sabemos muy bien que está convertido de sólido, líquido y gaseoso, que es el séptimo principio humano. El otro, el cuarto, la materia número 4, que viene a ser la etérica, da el plano etérico, el doble etérico, prácticamente es idéntico al cuerpo físico, el doble etérico, que mantiene la vida, se llama sexto principio. Están los primeros 3 que van a dar el quinto principio, que es el principio pránico, donde viene la energía vital y se le deposita. Vamos a ver entonces, atrás de este escrito, yo los había preparado a ustedes para la clase anterior, que es prácticamente esta misma clase, los habitantes de los 3 mundos en la vida después de la muerte. Ese es el que habíamos hablado y no hemos seguido. No llegamos a empezar. Bueno, nosotros hablando esto que te menciono, va a ser más fácil entender lo que es la vida después de la muerte. Un hombre está nacido en el cuaternario inferior. Por tal motivo posee cuerpo nacido de madre, cuerpo físico con su doble etérico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental. Estos 3 cuerpos son nuevos. En cada nacimiento se te ponen nuevo, en blanco. Entonces, según los trazados del ego, van a gravitar sobre estos 3, ya las cosas que tenga elaborada el ego se la deja presente, es como una vibración en el aura. Así que el aura nacida en la nueva encarnación es una nueva aura. Esa aura fue vieja en el pasado, que ha sido reactivada, se le han puesto las vibraciones que tuvieron en el pasado con un nuevo complemento, que es el complemento del rayo primario. El nuevo rayo primario puede ser que nazca ahora mujer. Antes era varón, fue varón durante varias encarnaciones, ahora nació hembra. Pero los principios de aquellos hombres y el principio de estas mujeres, lo mismo. Los altos principios se mantienen iguales. Van a cambiar la genética, nada más, del vehículo y las usanzas, del vehículo y de las costumbres del tiempo. Y las mujeres hacen esto, no deben hacer aquello. Antes hacía de todo, ahora no puede hacer nada más que ciertas cosas, las limitaciones naturales, y se adapta a su nueva encarnación con el mismo arquetipo espiritual. Es el mismo ser con nuevas figuras. Ahora, vamos a estudiar nosotros que la persona nacida en la tierra va a tener determinado tipo de adelanto. No digo el nivel de conciencia. Los niveles de conciencia son muy diferentes en todos los humanos. Hay un grupo de hombres que tienen los niveles de conciencia emocional. Tú le dices, ¿y estas cosas porque usted las hace? Dice, porque me gustan. Sí, pero eso no es bueno, ¿no? No me importa, eso es lo que me gusta. Pero eso daña a tu familia. No, que no lo hagan ellos, ¿no? Eso es lo que me gusta. Y de ahí no lo saca, porque tiene un nivel de conciencia emocional. Emocional hasta abajo. A otro tú le dices, sí, ven acá y eso, porque tú haces eso, a ti te gusta eso, a mí no, eso no me gusta. ¿Y por qué lo haces? Ay, eso es lo que a mí me conviene, compadre. Eso es lo que me conviene. Sí, eso es lo que me conviene, eso es lo que me da dinero, lo que me da todo. Pero no importa que no te guste, no. Pero bueno, es lo que me conviene. Su nivel es mental inferior. Aunque te lo diga que perjudica, me conviene a él. Hay otro que dice, ¿y tú por qué haces eso? ¿Y te gusta eso? Y no me gusta. ¿Te conviene eso? No me conviene. Entonces, ¿por qué tú haces eso? Dice, bueno, pues mira, hijo, a mí no me gusta. En realidad lo que estoy haciendo. A mí no me conviene tampoco. No, ¿y por qué lo haces? Porque es que eso es lo que tengo que hacer. Esa es mi obligación. Tengo obligación de hacer eso. Yo podía estar en otra cosa, pero tengo que hacer eso. Bueno, ¿vas a echar tu vida en eso? Sí que sí. Bueno, está bien, es un gran sacrificio. Este tiene otro nivel de conciencia que lo tiene egoísta, lo tiene causal, mental superior. Trabajas por el ego, no trabajas por la personalidad. Lo más alto que tiene la personalidad es la mente inferior, que es el que dice me conviene o no me conviene. Esto lo hace por el ego, por el beneficio de aquello que tiene que hacer. Si nosotros tenemos niveles de conciencia, todos los esquemas estos que podamos estudiar después de la muerte cambian. Van a cambiar según el hombre y según su estado de conciencia.
Los hombres que tienen los estados de conciencia más inferiores, que son emocionales, pues entonces activan casi toda la energía que reciben de su ser en la parte emocional. Muchas veces nada más que en la parte emocional baja. Ni siquiera en la alta, donde están las grandes recreaciones de los conciertos, de las óperas, de las grandes visiones, de los grandes paisajes, de las grandes artes. No. Las más bajas, las más inferiores, gastan toda la energía. Por tal motivo, vibran muy bajo en el aura. Nosotros al decir esto, no den la impresión de que vibrar bajo es vibrar en el piso. Es vibrar en la parte más externa del aura. La parte más externa del aura, que aunque parezca una paradoja, es el cuerpo físico. No vayan a creer que el alma del hombre está chiquitica metida dentro del cuerpo, porque es una cosa que parece una contradicción de las palabras. Lo más denso es lo más externo de la manifestación, pero a veces lo más chiquito es lo que parece estar en el centro del aura, pero es a su vez lo más externo, porque es la vibración más densa, más grosera. Si lo haces, cortan la imagen. Bueno, recuerda que hay una pantalla reflejando la opaca. Bueno, pues entonces, vean, la vibración más densa es en el cuerpo físico. Ellos tienen las emociones más densas hacia el astral bajo. Una vez que mueren las personas de este nivel de conciencia bajo, la parte que tienen activada de grandes vibraciones es la parte más baja de la vida emocional. El elemental, yo les había hablado a ustedes del llamado elemental físico, el elemental emocional y el elemental mental, los tres elementales. No sé si ustedes lo recordarán. Vamos a hablar del elemental físico. Primero, para poder hablar de la vida después de la muerte. El elemental físico es la suma de todas las conciencias que tiene el cuerpo físico en su constitución humana. Millones de células existen, cada célula tiene su conciencia propia. Millones de gérmenes y de vidas que están dentro de nosotros, que tienen su conciencia propia. El conjunto de todas esas conciencias es la conciencia física o elemental físico. Se le llama conciencia elemental física, que de cierta forma tiene un grado de evolución propia. Es una forma de evolución. Es en sí una forma de evolución. Esta forma de evolución llamada conciencia vehicular existe en el vehículo físico, existe en el vehículo emocional, existe en el vehículo mental. Estas tres formas elementarias de vida y de organización. En el cuerpo físico, cuando se desintegra el cuerpo físico, la forma elementaria física desaparece. No puede mantener el orden celular. La muerte, es decir, la vida mantiene el orden celular y la muerte la desintegración y la anarquía celular. Se hacen anárquicas, se separan y se corrompen porque no pueden vivir en la anarquía. Necesitan vivir en la integridad de la función vital. Al perder la función vital se desintegran esas múltiples energías, vidas conciencias celulares múltiples. Y el cuerpo se desvanece. El elemental físico perece y desaparece también, busca otro lugar donde habitar porque ya se le rompió el cuerpo que tenía para mantener cierto estado de vigilia y de conciencia. El elemental astral le pasa igual. Una vez muerto el cuerpo físico, el elemental astral lo siente. Él no reconoce vida, él no reconoce muerte, pero él reconoce que algo está pasando, que no puede mantenerse en su casa, en su hábito. No puede. Entonces trata de hacer algo para reorganizar, se pone a hacer todas las vibraciones posibles y logra reacomodar las conciencias múltiples astrales en capas concéntricas, como las capas de cebolla, las más densas de todas hacia la periferia. Y entonces la conciencia del hombre, casi siempre de ese hombre que acaba de desencarnar, la parte de su conciencia reconoce más la vibración densa, porque él era muy denso, que la sutil. Así que por tal motivo, él va a empezar a tener autoconciencia después de la muerte a través de la capa más externa, que es donde están los odios más triviales, donde están las cosas más groseras. Y va a ver lo más feo de los amigos de él,
que estén también fallecidos junto con él, que pudieran estar enteros, con los cuerpos completos, porque fueran otros estados de conciencia, o tuvieran otros niveles de conciencia más elevados que el de él. Pero él nada más que le vería la parte más fea, porque ve a través de la vibración más densa, y ve la vibración densa, no ve la vibración sutil del amigo, nada más que ve la densa, la parte densa de él ve la densa del otro. Entonces él ve que los amigos no son tan buenos como él creía, los ve horribles, y por eso cree que está en un infierno, porque el mundo es malo. Aún las personas más delicadas, que habían muerto años adelante, que si eran tan buenas personas, las ve horribles. Todo lo que ve es horrible, y los vivos que logre ver, horrible, todo es horrible, porque lo ve por el aspecto más externo de la cáscara de la cebolla más afuera. Cuando se desvitaliza esa sustancia, entonces pasa la visión a la capa que le sigue en orden, a las 6, después a las 5, después a las 4, hasta que se desintegran todas y él puede pasar al Devachan. El Devachan es el estado de la mente incondicional, donde el individuo no lleva condición. Es la parte más pura de la mente del hombre que tuvo en la encarnación. Muchas veces el individuo, la parte más pura de sus pensamientos fue el afecto. Lo más puro que tuvo fue el afecto. Sentía gran afecto por los hijos, un gran afecto por los vecinos, de afecto para adelante no mucho más, pero por lo menos la línea del afecto sincero. Y entra a vivir en el mundo que le corresponde. En este caso, en el séptimo de los planos, de abajo, que sería el primer cielo que aparece. Viviría en el primer cielo o en el segundo. Y ahí va a vivir el periodo de tiempo que le corresponde. Los periodos de tiempo que le corresponden son un poco largos. Casi siempre en los hombres inferiores son 5 años por año. En los hombres más elevados, 10 años por año. Y en los muy elevados, 20 años por año. Por tal motivo, un individuo que vamos a suponer que viviera 70 años, 70 por 5 serían 350 años, que es el promedio que podría volver a encarnar. Si está demasiado atrasado, nace a los 5 años. Si nace a los 5 años, no se le destruye, el cuerpo astral no pasa por la redistribución, que acabo de mencionar en cebolla, no pasa por la redistribución, no se le desintegra el cuerpo emocional ni el cuerpo mental. Nace con el cuerpo mental y con el cuerpo emocional en un nuevo cuerpo físico a los 5 años de nacido. No teniendo muchos recuerdos, porque recuerda que nosotros tenemos que olvidar todo. El hombre no recuerda casi nada de lo que tenía a los 2 años, ni al año de nacido, ni a los 5 años, ni a los 4 años. En esta misma encarnación se lo olvida. Imagínate tú, la encarnación anterior menos, no se acuerda de nada. Le deja el cuerpo mental, el cuerpo astral y lo hacen nacer. Muchas veces esto tiene una ventaja, que como fueron tan egoístas y no hicieron nada impersonal, no movieron la tierra del ego, porque para mover la tierra del ego es necesario que sean impersonales, regalados, generosos, dadivosos, espirituales, nada de eso. Ellos no lo fueron, ellos fueron bien ateos y bien ajenos y bien malditos. Hacían las cosas para ellos y para su goce nada más, ni para los hijos daban. Si son bien bajitos todavía en estadios de conciencia, en niveles de conciencia, le dejan todos los cuerpos a los mismos y lo hacen nacer el nuevo cuerpo nada más. Se les muere un cuerpo, lo dan otro, se les mueren así hasta 6, 7 veces. A veces 8 veces, 10 veces. Y según el instructor, detienen, entonces le hacen pasar por el Devachan. Porque reúnen lo poquito devachánico que tuvo en cada vida para hacer un Devachan largo. Porque la estancia en el Devachan hace glorias en la nueva personalidad que van a hacer. Un segundo en el Devachan vale por casi una vida de un hombre que nunca sintió Devachan. Porque tú puedes sentir el estado devachánico aquí cuando tú tienes la congratulación de la vida espiritual, el autorregocijo, el autocontentamiento, la felicidad beata de haber hecho algo increíble. Esa satisfacción es devachánica. Y yo nunca he sentido esa sensación. Nunca hicieron nada devachánico, nunca lo ganaron, no tienen vibraciones de ese tipo, no pueden despertar en el causal porque no vibraron nunca en el causal. Por tal motivo, si vibran varios minutos en el causal, después de reunir 6 o 7 encarnaciones para que tengan un logro, digamos, 24 horas, que viven 24 horas en el Devachan, la ventaja que tienen al nacer de nuevo es enorme. Da la impresión que el que da a renacer no tiene nada que ver con los 10 estos. Este estado de nivel de conciencia tan bajo lo dejaron a un lado y ya tienen otro nivel de conciencia.
ya nacen nuevas personalidades con mucho mejor nivel de conciencia. En esos son los casos más atrasados. Es cuando el ego está en el de Bachán, puede aparecerse en este plano físico que estamos aquí. El de Bachán es Yo parte de oí tu una conversación con este, constitución, es parte de tu constitución espiritual. O tú tocas el de Bachán o no lo tocas, tú lo tienes adentro. Es decir, el de Bachán tuyo es la parte beata de tu alma, la parte generosa de tu alma, la parte regalada de tu alma, que le regalas a los demás por verlos felices. Si lo haces, haces vibrar el de Bachán en ti. No lo haces, no vibras en el de Bachán tuyo, no vibras después de muerto tampoco. Que es lo que le pasa a estos hombres, no vibraron nunca, regalando nada, haciendo beneficio de ningún tipo. Se les deja 10 o 9, 8, 7 encarnaciones, porque algunas veces hacen algo bonito por los hijos, por los nietos, por los amigos, no sé, y eso se le va reuniendo, se le da un acopio para que puedan vivir 24 horas en el Bachán. Ahora, normalmente, cada vida que se desintegra, hay buena cantidad de esta vibración de bachánica y te hace vivir a ti un determinado grado de Bachán. Por ejemplo, o bien eres del de Bachán, del primer cielo, o eres del segundo cielo, o eres del tercero, o eres del cuarto. Por ejemplo, los del segundo cielo y primer cielo son los individuos que tienen mucho afecto o que pueden tener, ¿cómo te puedo decir? Devoción. Son devocionales de una religión que nadie entiende, lo entienden ellos, pero tienen una devoción enorme al palo que él, y lo aman y le llevan fruto al palo que él. ¿Con qué? Amor. No importa a quien tú le sientas la devoción, la cosa es que sientes la vibración y te ganas el segundo cielo. Porque la vibración devota, en este caso, te hace vivir en el segundo cielo. Hay otros individuos que no son así, sino que son individuos muy filántropos. Todo su dinero, en vez de irse en un lugar a pasear, no, ellos cogen y van y lo donan para una obra gigante, o hacen algo por la humanidad, por no sé quién, por el beneficio de una familia, por un enfermo que se puede operar, le paga la operación. Algo para... No lo tienes que agradecer. No, sencillamente yo lo hago por tu bien y esos son filántropos. Y la filantropía hace nacer en el tercer cielo. Y también los conocimientos científicos. Eres un científico dedicado a tu ciencia con amor, vas para el tercer cielo. Al cuarto cielo van a ir los buscadores de la verdad. Los que dedican su vida a la verdad, aunque su verdad esté equivocada. No importa. Ellos buscan la verdad y por amor a la divinidad que sienten, lo dejan todo, van al cuarto cielo. Al quinto cielo van a ir exactamente. Dime. En algún momento ese ego puede venir a la tierra porque él quiere, y volviendo a ver a Sendrán que estaba hablando ahí. En algunos Constantemente tú vas a estar naciendo en la tierra. En el espacio. Yo estoy hablando de la vida después de la muerte. La vida después de la muerte. Cuando ese ego se murió y está... Estoy hablando de la vida después de la muerte. Tú primero tienes que haber estado nacido para que esto suceda. Esto es después de cada muerte. Después de cada muerte. Yo estoy hablando de cada muerte. Tienes que estar nacido adelante. La pregunta se incluye, porque si tú no has nacido no vas a tener una vida post-mortem. Yo quiero venir a ver a un amigo mío. No puedes. No, olvídate, yo no estoy hablando de eso. Ese estado de viajar por el espacio no es parte de la conversación. No lo es. Aparte que no es así. No tiene nada que ver con este estado de cosas. Los cielos son estadios de conciencia. Hablo de estadios de conciencia. Hay siddhis mayores y hay siddhis menores. Pudiera haber una excepción en todo momento para que tú hagas eso que tú quieres. Visitar a alguien en la tierra, presentarte delante de alguien y resolver una situación. Es posible, siempre la puerta está abierta, porque esa es la obra de Dios. No está prohibida. Lo que no es común. Muy pocas veces sucede la presencia de un ser divino, un ser que fue familia, o un ser que fue amigo, o un santo que se te presenta físico y te ayuda y te quiere ayudar en algo. Eso es muy poco frecuente y no te lo vas a encontrar siempre, son excepcionales. Puede suceder porque no está cerrada la puerta, pero no es común, ni se le da a los hombres como parte de la evolución. No. Son excepciones que Dios da. Déjenme terminar de los cielos. Entonces, yo estaba hablando del quinto cielo. ¿Quiénes van al quinto? Porque el cuarto ya tú sabes quiénes van.
los elevados que buscan la verdad. Los individuos que buscan la verdad y se sacrifican por ello, hacen el esfuerzo. Pero al quinto cielo, pues al quinto cielo van a ir todos los humanos. Entonces dicen, no es posible, si estaban en el primer cielo, ¿cómo vas a ir al quinto? Al cielo se va a ir directo. Si tú tienes la vibración del primer cielo, vas al primer cielo, no pasas por otro cielo. Si tú eres del cuarto cielo, tú no pasas por el primero, después por el segundo, después por el tercer cielo, vas directo al cuarto. Porque esa es la vibración que en ti impelaba. La que en ti vibraba era del cuarto cielo y vas al cuarto. No pasa por el tercero ni por el segundo, vas directo al cuarto. Ahora, van todos al quinto cielo. ¿Por qué? Porque una vez que se vence el periodo de Bachánico, el periodo de Bachánico había dado al principio que son a veces 5 años por año, o 10 años por año vivido. Un individuo superior, término medio superior, son 10 años por año. Si tiene 70 años, tiene 700 años de Devachan. Ahora se acaba el Devachan para ti, los 700 años. Entonces pasas al quinto cielo, pero pasas dormido. Hasta que se te prepara la próxima encarnación. Los señores del karma, los vicas, los señores del fuego, los grandes instructores, los de barajas, ellos preparan tu nuevo nacimiento y después de un trámite que se hace, hacen nacer las plantillas etéricas, los átomos permanentes del individuo y la conciencia del nuevo rayo primario de ese ego que va a volver a nacer. El individuo que terminó el Devachan descansa dentro del ego. Ese no nace, ese se queda en el Devachan, en el ego. Esa personalidad pasa al ego. Otro rayo primario, es como que a puerta se abre y nace otro rayo primario junto con 4 plantillas de los señores con el destino y baja al nacimiento. Cuando regresas en el periodo de la muerte, haces este proceso que te estoy hablando y vas directo al cielo que te corresponde. Ahí están los años que te ganaste hasta que se acabe. Cuando se acaba, vas al quinto cielo. Así que al quinto cielo vamos todos dormidos. Ahora, ¿quiénes van despiertos al quinto cielo? ¿Quiénes? Pues van a ir despiertos al quinto cielo aquellos individuos que ya están despiertos en la tierra. Aquellos que tienen ya algo más allá que un concepto de la vida espiritual, que se han ganado un discipulado. Son discípulos de los grandes santos, de los grandes señores de la tierra. Son discípulos aceptados por los maestros. Entonces, ese discipulado hizo ver a los instructores de que tiene una personalidad capaz de resolver problemas de la humanidad, porque él comete menos errores que el resto de los demás, que en él se puede confiar en una cuantía y por tal motivo va a vivir en su gloria, en la gloria del quinto cielo con el Señor. Van a vivir los discípulos del Maestro. Ahora, una parte, ¿es donde lo puse esto? Aquí, ¿verdad? Así que van a ir dormidos las personas que no tienen autoconciencia y despiertos los que tienen autoconciencia de la verdad. En el sexto cielo, ya el sexto cielo, un cielo mucho más elevado, el sexto cielo que corresponde ya al estadio, es la parte del medio del plano causal. Porque el plano causal tiene 3, la más elevada, la del medio y la de abajo. El quinto cielo es la de abajo, donde están toda la humanidad dormida o despiertos porque tienen alertidad. En el sexto cielo van a ir ya los discípulos aceptados. Los discípulos aceptados y todo hombre que entre en santidad, en perfecta santidad de vida, van a despertar en el sexto cielo. Y en el séptimo cielo, en el séptimo nada más que van los maestros, la gran jerarquía blanca que gobierna el mundo espiritual de la tierra, y los altos iniciados, los que dejaron de ser discípulos tan primarios y ahora se convierten en iniciados de cuarta iniciación hacia arriba. Es después de la cuarta iniciación, porque antes de la cuarta iniciación, en la tercera estás en el sexto cielo. Un iniciado de tercera iniciación te quedas en el sexto cielo. De primera iniciación te quedas en el quinto cielo. De tercera en el sexto cielo y de cuarta en adelante en el séptimo cielo junto con el resto de las fraternidades. Bueno, pues aquí se acaba la clase.
¿Tienen preguntas? Díganme. Conocimiento de la teoría. Nosotros volvemos a nacer como en el quinto cielo. No. Ya va para atrás la tierra de alguna manera. No. Nosotros somos individuos que estamos empezando a desarrollar la mente Sí. por arriba de la ciencia. Es la cuarta. Acuérdate que yo te puse que la mente inferior tiene 4 sustancias. El 6-7 y el 4-5. Esta es científica y esta es la que estamos estudiando nosotros, la 4. Estamos estudiando la mente 4. Por tal motivo nosotros no tenemos todavía las ganancias de la mente 4. Pero cuando la mente 4 nosotros florezca con fruto, ya la tenemos. Entonces hemos dominado la mente inferior. Pero dicen que dominar la mente inferior es más difícil que dominar al viento. Porque es muy rápido, se te va muy rápido. Tú te haces un cálculo que ya lo tienes todo y se te va porque viene una sola dificultad y te cae en el piso porque te faltan las virtudes que te mantienen. Es como poner una mesa sin patas o con 2 paticas nada más. Tiene que poner de 4 patas en adelante para que se mantenga firme. Es decir, las virtudes son básicas para mantener entonces una mente superior activa todo el tiempo. Bueno, vamos a cerrar. Si hay otra pregunta que lo respondo. Sí. Claro, profesor. Una más. Sí. Los medios espirituales que se reúnen y empiezan a conversar y baja un muerto y baja el otro, esos espíritus son muertos que pueden salir de... No tiene nada que ver con el tema. ¿No? No. Que se ponen y hablan. Estos seres que vienen a través de la mediunidad, la mayor parte de veces de espíritu no tienen. Casi Son todos cascarones, elementales. son cascarones. Son cascarones astrales elementales. La mayor parte de ellos son cascarones astrales elementales. Porque el espíritu, como tal, va a Dios, que lo dio. Y lo que queda son los elementarios. Y casi todos los medios, lo que reciben desgraciadamente son elementarios y formas inferiores de conciencia que lo que hacen es más mal que bien. En la mayor parte de las veces. Con excepción de que pueda haber una dispensación espiritual muy difícil, pero no es aconsejable. Se dice que el hombre nació para dominar su cuerpo, no para que nadie se lo domine. El cuerpo tuyo es tuyo, exclusivamente tuyo, y nadie debe entrar en tu cuerpo. Bueno, vamos. Pues he visto John Stewart, ese americano que es médico, ese para en un grupo y dice, usted que está ahí, su mujer se mató en un accidente, el hijo tuyo se ahorcó. Yo no tengo nada que ver con eso. Qué raro la realidad de ese hombre. Eso no, eso se llama psiquismo. Y se llama psiquismo inferior, que es otra clase que te va a dar lo que lo diga. Eso no es, eso es psiquismo. Sí, psiquismo, otra cosa. Dime, Eli. Al reencarnar uno no recuerda, dijiste ahorita que nada, No, de vidas anteriores. no, Al reencarnar uno no recuerda, dijiste ahorita que nada, no, de vidas anteriores. no. Sin embargo, he escuchado que dicen de que si uno tuvo varias encarnaciones como mujer y vive una encarnación como hombre, pudiera ocurrir que se recordara de que había sido mujer y por eso es homosexual. No, la tendencia es la que, pero esas clases te las doy después. Porque eso ya se me acabó el tiempo, Sí. pero no tiene nada que ver tampoco con la clase. Sí, pero yo- sí tiene que ver con los escándalos. Tienen que ver con los escándalos. Porque los escándalos más vitalizados, lo que tú vitalices, cualquier escándalo que tú vitalices en esta encarnación nace en la otra. Y si tú eres muy feminista, naces feminista. Si tú eres muy masculinista, naces masculinista. Entonces tienes que luchar contra el impedimento, porque una mujer masculinista se convierte en una mujer fea, no femenina. No femenina. Entonces la mujer tiene que mejorar. Esto se hace casi siempre, me estoy saliendo del tiempo, para que el ego reinante pueda tener dominio de sus bajas pasiones. No es verdad baja pasión, porque en el pasado era una pasión natural, ahora es una aparentemente es una baja tendencia. Entonces luchando contra la baja tendencia fortifica, es una forma de energetizar las corrientes del ego. Luchar contra las resistencias más grandes, porque es un escándalo que tienes adentro. No es un mal escándalo, es un escándalo natural que te llegó de nuevo porque lo activaste mucho. Llegó aquí, al llegar aquí ahora te estorba. Ahora tienes que hacer un esfuerzo espantoso por apagarlo y ser femenino. Entonces esa cosa grande, eso son ganancias para el ego. En vez de desvirtuarlo, da ganancias al ego. Si tú lo logras sobrepasar, apagas el elemental, la vibración. Esa la apagas. Entonces, claro está que hay ganancia para el ego. Porque acuérdate que el ego se nutre
de la ganancia, yendo en contra de ciertas vibraciones. Normalmente el hombre no se inhibe de nada. Se cree que él debe hacer todo lo que siente como escándalo. Pero un escándalo de ese tipo lo inhibe y lo mata, lo apaga. ¿Entiendes ahora el porqué de la naturaleza y la razón de las cosas? No es por gusto que Dios lo permite. Tiene un sentido muy profundo en lo que es el desarrollo de la resistencia egoica. Y luego se impone contra el escándalo, aunque haya sido muy normal aquí, ahora no lo ve y lo mata. Y ya, esa es la verdad. Hay una ganancia egoica por el esfuerzo tan logrado. Bueno, ya después le explico más. No le puede. ¿Ok? Se va. Recuerda, Vamos a Rosario, cerrar. seguimos hablando de eso, porque una cosa son características masculinas y no la parte sexual. Bueno, después hablamos de eso. Una Yo ahora mujer eso- fuerte de carácter. Ya, para la mañana, A ver,